¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien gente, saludotes. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestro video, compártanlo si les gustan. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar y a ver a una banda de Suecia, Adán. Así es, una banda que toca death metal melódico. Así es. Formada en Tumba, Suecia. Órale. Que se llama Amon Amarth. Así es, señores. Excelente. Vamos a ver a Amon Amarth. ¿Cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Guardians of Asgard. Ah, perfecto. Se ve, me contabas, ¿no? Que era como de vikingos y la lucha y la guerra y cosas de esas, ¿no? Sí, realmente se trata como una canción sobre guerreros, sobre ellos, cómo son como guerreros. Así es. Pero bueno, para tratar de entenderlo un poco mejor, pues vamos a ver el video y lo vamos viendo con la letra. Ahí está, señores. Acá tenemos la letra. Vamos a irla checando con todo y el videíto y a ver qué nos causa, ¿no? Vámonos, esto es Amon Amarth. ¿Cómo se llama la canción, Adán? Guardians of Asgard. Excelente. Guardianes de Asgard. Perfecto, señores. Vamos a escucharlos. Ahí está, Amon Amarth. Guardians of Asgard, señores. Me gusta ese riff. Órale, excelente, se escucha rudo. Ajá. Algo que a mí me agrada es que los integrantes no se ven pintados ni con artefactos, no así como con picos. Ajá. Eso me gusta a mí. Como que lo que sobresale más de ellos es la actitud, ¿no? Ruda. Me gusta mucho cómo cambian ahí de ritmo. Suena bastante bien. Que es como el preámbulo para entrar al coro. Así es. Está muy bien ese riff. Como que es el tema principal, ¿no? Y sí, realmente la letra pues habla como de los guerreros, ¿no? De Asgard. Muy buen riff, muy pegajoso, señores. Que son dos vocalistas. Así es. Aunque no hay como que mucha diferencia entre sus tonalidades, ¿no? No, es muy poquita la diferencia de la tonalidad en voz, pero se oyen bien, se oyen muy bien. Al parecer esa es como una preparación, ¿no? Para entrar a un solito más sabrosón. Es como un pequeño puente. Ahí está un solo. Me gusta porque suena más heavy. Y a mí me gusta mucho cómo lo va acompañando la batería, suena bastante bien. Sí, la batería no invade su espacio. No. La batería va haciendo lo que
tiene que hacer, y lo que resalta ahí es el solo. Bonito, está bonito. Vámonos, señores, ahí ya todo el poder. Excelente. Muy bien. Ahí está, ya acabó el video. En las montañas, señores. Excelente, me gustó mucho el riff que hacen al principio, que es como que el tema que va a sobrellevar toda la canción. Y el que prepara, ¿no? Antes de entrar como que al puente, al solo, al coro. No, aparte el riff bastante poderoso, fuerte, así energético, sí. Como la misma banda, porque realmente la banda tiene mucha presencia escénica. Así es. Los dos vocalistas ahí, pues grandes, ¿no? Y sí, fuertes, no, así pues, como vikingos. Así es, como vikingos, defendiendo su tierra, como lo dice la letra, patrióticos. Y ellos dicen, échanos a quien quiera, aquí los vamos a detener, pase lo que pase, no nos vamos a rajar, señores. Excelente, nuestros compatriotas de Suecia. Un abrazo si nos ven de Suecia, señores, se la rifan con su... Pues no lo escuché tanto como death metal. No. Se oye más heavy, más rudo, y eso a mí me agradó, porque también platicamos a veces, ¿no? Que las letras del death metal son más crudas. Así es. Más oscuras, de alguna forma, y ellos pues son más patrióticos, ¿no, Adán? En este caso sí, es así, como que sí es, sí tiene ahí un sonido a death metal. Ajá, sobre todo la voz. Pero sí es esa combinación de death metal con heavy, que hace que suene bastante bien, bastante agradable, pero sin perder esa rudeza. Porque la rudeza está presente desde el principio. Así es. A mí me gusta mucho cómo la batería se va acoplando con los instrumentos. Hay una parte donde los riffs van bien marcados, los riffs de la guitarra, y la batería le pone más empeño ahí a soltar unos golpes. Como debe de ser, señores. Y hay unas partes en donde entra el doble bombo, y también sobresale porque como no lo usan toda la canción, lo mete en ciertas partes, también hace que sobresalga. Me gusta mucho cómo suena la batería. Debo de decir que el que yo casi no escuché fue el bajo, Pues era como más la base, como que iba acompañando a la guitarra, pero por eso también es esa rudeza, porque realmente va acompañando a la guitarra, pero va haciendo realmente una buena base con la batería, ¿no? Por eso la batería cuando pega, pues es junto con el bass o el bajo, y es cuando se oye, como dices tú, más rudo, ¿no? Como que retumba. Entonces no es tanto que no se escuche así como tal, más bien no mete muchos arreglos, ¿no? Puede ser eso, que no mete muchos arreglos, pero sí va a la par con la batería. Entonces ahí va como aplanadora, ¿no? Ahí machacando, porque les digo, el riff es muy rudo, el principal, el tema de la canción. Entonces ahí va, ¿no? Pum, dándole ese riff, ese me gustó mucho. Porque aparte es muy pegajoso, ¿no, Adán? Y las partes melódicas de la guitarra a mí también me gustaron bastante. Sí, están bonitas. Sobre todo los preámbulos, ¿no? Antes de entrar al coro y el preámbulo antes de entrar al solo de la guitarra también me gustaron bastantes, muy melódicos, como dices. Y en la parte del solo de la guitarra, que suena bastante bien, bastante heavy, me gusta cómo la batería va jugando, va haciendo cosas, va en su base, pero va metiendo detallitos que hace que se realce más la canción. Y las voces... pienso que eso es por lo que lo etiquetan un poquito más como death metal, porque son dos, una un tanto más alta, otra más grave, pero no noté mucho la diferencia de tonalidad. Sí, no, yo tampoco no lo... Sí se distingue, pero bueno, no así que uno diga, sí, esta es una y esta es otra. Sobre todo porque normalmente estamos acostumbrados a que bandas que nos han recomendado que cantan dos vocalistas, uno como que es más grave y uno más agudo, ¿no? O suele pasar que uno es voz limpia y uno es voz gutural. Pero bueno, y también en muchas bandas uno hace las dos, ¿no? Voz limpia y voz gutural, que también es maravilloso. Algo que me gustó de la voz es que se oye limpia. O sea, a pesar de que son guturales sus voces, se entiende, ¿no? Se entiende lo que van cantando, se oye claro, no se oye tan aguardientoso. Eso me gustó. Y les digo que todo va bien acomodadito,
en cuanto a niveles de volumen. Entonces eso también resalta mucho porque, como dices tú, de repente suena el doble bombo, pero no es invasivo, o sea, no se le encima a nadie. Ajá. El doble bombo suena sutil, suavecito, gordito, y ahí va, ¿no? Ajá. Va sonando bonito, nada más adornando. Eso está bien, Adán. Sí, a mí me gustó mucho Amon Amarth. Insisto, yo no lo escucho tanto death metal. Sí, no escucha mucho pero death metal. Lo que suena de death metal con la combinación de heavy suena muy bien. Así y es. lo que decimos de los vocalistas, aunque suenen muy parecidos, no demerita. No, para no nada. demerita, van perfectamente con la banda, con la fuerza y la presencia escénica que pueden mostrar. Así es. Van bastante bien. Así es, señores. Y bueno, la letra, como les decíamos, es un tanto patriótica, más ahí de su zona, porque pues entre montañas, el frío, y realmente, pues no sé, me suena como un poco influenciado otra vez a Tolkien, ¿no? De hecho, sí, el nombre de Amon Amarth significa monte del destino, que está excelente. En una lengua llamada Sindarin, que es extraída de la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos. Fíjense. Entonces, por eso te suena parecido, ¿no? Sí. La letra de la canción habla de que aunque vengan gigantes, ellos no van a caer de rodillas. Van a estar peleando hasta el final. Excelente. Como guerreros que son, ¿no? Así es, y bueno, la otra vez hacíamos una videoreacción, ¿no? De, ¿cómo se llamaba esta banda, Dan? Que también se pusieron un nombre. Gorgoroth. Gorgoroth, señores, en el cual platicábamos cómo ellos ocuparon ese nombre como en honor o en algún tipo de esas cosas de Tolkien, ¿no? Como ellos son blasfemos, ¿no? De alguna forma así los llaman o nos llaman. Pero la familia de Tolkien me decías que son como cristianos, son cristianos, ¿no? y no, como que les incomodaba. No les gustaba no les gusta que una banda que escribe letras contra Dios, demoníacas, por así decirlo, utilice pues la obra de Tolkien, ¿no? Para llevar en su nombre. No les parecía. Bueno, pero ni modo, ya son distintos tipos de pensamiento. Y lo bueno de la música es que si uno no se limita y no se cierra, te ayuda a expandirte. Así es. Muchísimo, señores. Entonces, pues a mí me gusta, igual le hacen honor a un personaje que ellos admiran, qué padre, pero bueno, a veces no es tan bien recibido. Pero bueno, es lo de menos, sí. ¿No? Lo mejor aquí es que uno lo escuche y lo disfrute. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Me gustó mucho Amon Amarth, recomendable. Amon Amarth, señores, ¿cómo se llamó la canción, Adán? Guardians of Asgard. Así es, vamos a escuchar el disco completo, a ver qué tal, señores, digan ustedes qué opinan, ¿les gustó, no les gustó? Ya los conocían, saben su historia y bueno, muchas gracias, Adán. Gracias. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestro video, déjenos sus comentarios y recomendaciones. Muchas gracias, señores, les mandamos un abrazote, ahí la vemos.